Hola, hoy es 2 de septiembre de 2025 y vamos a explorar juntos el Diario Oficial de Colombia publicado ayer, el número 53.230. Sabemos que puede sonar un poco denso, ¿no? Pero créame, es una verdadera radiografía del Estado en acción, con decisiones que van desde lo más alto del gobierno hasta detalles que tocan la vida cotidiana. Nuestra tarea hoy, encontrar las claves, entender las decisiones importantes y, bueno, quizás descubrir alguna que otra sorpresa escondida en ese lenguaje tan oficial. Veremos cómo opera el Ejecutivo, cómo se ajustan programas sociales clave, hacia dónde fluye el dinero público y cómo se regulan aspectos muy concretos de la administración. ¿Listos para analizarlo? Precisamente. El diario de ayer nos muestra, fíjate, desde los preparativos para un viaje presidencial y ajustes en la carrera diplomática, hasta cómo se compensa a ciertas comunidades. Se financian proyectos de energía, cambian las reglas para los docentes, se asignan subsidios de vivienda, se impulsa el emprendimiento. E incluso cómo las entidades públicas organizan su propio funcionamiento interno. Es, de verdad, una ventana fascinante a la maquinaria estatal. Excelente punto de partida. Bueno, entremos en materia entonces. Comencemos con las decisiones que vienen desde arriba, desde la presidencia. El presidente Gustavo Petro inicia hoy un viaje a Japón. ¿Qué sucede en su ausencia? El decreto 0954 nos lo cuenta. Así es un viaje oficial. Va a Tokio y Osaka, del 2 al 7 de septiembre. Durante ese tiempo, pues, como lo establece la Constitución, específicamente el artículo 196, se deben delegar funciones, para garantizar la continuidad del gobierno, claro. Ok, una delegación de funciones. ¿Y a quién se las delega? En este caso, al ministro del Interior, Armando Benedetti. Es un procedimiento estándar. Pero no se delega todo, ¿verdad? El decreto menciona artículos específicos que sí y otros que no. Correcto, muy buen punto. Se delegan muchas de las funciones constitucionales y legales habituales, las relacionadas con la administración general, sancionar leyes, nombramientos, cosas así. Pero, y esto es interesante, el presidente se reserva ciertas facultades estratégicas que no se pueden delegar. Por ejemplo, las que tienen que ver directamente con el manejo del orden público o las relaciones exteriores. El decreto lo especifica como excepciones, citando numerales del artículo 189 de la Constitución. Entendido. ¿Y hay algún otro requisito para esa delegación? Sí, uno importante que menciona el decreto. Certifica que el ministro delegatario, Benedetti en este caso, pertenece al mismo partido del presidente, Colombia Humana. Es un requisito constitucional para esta figura. Vale, claro. Bueno, y no es solo el presidente quien hace ajustes. Vemos también que el Ministerio de Relaciones Exteriores modificó, con una resolución, la 10847, algunas reglas del concurso para entrar a la carrera diplomática y consular de 2027. ¿Por qué esos cambios ahora? Pues mira, según la resolución, hubo dos razones principales. Primero, unos cambios en la alta dirección del ministerio, allá por julio, que parece que retrasaron algunos trámites administrativos. Entre ellos, la contratación de la entidad que opera el concurso, o sea, quien hace las pruebas. Ah, ok. Un retraso interno. ¿Y la segunda razón? Número de aspirantes que pasaron el primer filtro, los admitidos. Y claro, más gente requiere ajustar la logística. Esto nos muestra cómo, decisiones internas o incluso qué tan popular es una convocatoria pueden tener efectos muy prácticos en estos procesos tan complejos. Tiene sentido. ¿Y cuáles son esos ajustes concretos para la gente que concursa? Principalmente se modifica el cronograma original que estaba en una resolución anterior. Hay nuevas fechas. Y además hay un cambio en cómo se van a hacer las pruebas grupales de la segunda fase. Seguirán siendo presenciales en Bogotá, eso sí, pero también podrán hacerse hasta en 5 capitales de departamento más. Aunque, ojo, con una condición. Tiene que haber al menos 3 aspirantes clasificados en esa ciudad específica. Si no, no se abre el sitio allí. Busca descentralizar un poco, supongo. Entiendo. ¿Y qué pasa con los aspirantes que están fuera de Colombia? ¿Tienen que venir? Ahí les dan flexibilidad. Pueden elegir. O presentan esas pruebas presenciales en el consulado colombiano donde viven, si hay condiciones, o si prefieren, pueden viajar a Bogotá para hacerlo. Es un intento, pues, de facilitarles la participación, reconociendo que no todos pueden viajar fácilmente. Estos ajustes, por cierto, los permite la ley que rige la carrera diplomática, siempre que se avisen con tiempo. Ok,
Claro. Ahora pasemos a un tema que, seguro le interesa a muchísima gente. Los docentes. Los que están bajo el Estatuto de Profesionalización, el Decreto Ley 1278 de 2002. Hay un nuevo decreto, el 0953, que parece reescribir una parte importante de las reglas de juego para su evaluación y ascenso. ¿Qué nos puedes contar? Efectivamente, es un cambio grande. Este decreto subroga, esa es la palabra técnica, que significa que reemplaza por completo toda una sección del decreto único del sector educativo, el 1075 de 2015, específicamente la parte que habla de la evaluación de competencias para subir en el escalafón y para la reubicación salarial. Así que sí, es un cambio normativo de mucho peso. ¿Y cuál dirías que es el cambio más llamativo en el enfoque de esa evaluación? Pues mira, la evaluación ahora se define como diagnóstica formativa y además debe incluir procesos de formación docente asociados. Esto sugiere un giro, ¿no? Quizá un enfoque menos centrado solo en poner una nota o clasificar y más en ver fortalezas, áreas de mejora para que el maestro siga aprendiendo. Habrá que ver cómo se aplica en la realidad, claro. Interesante. El decreto también parece muy específico sobre quiénes pueden participar en esa evaluación. Sí, aclara varios puntos que a veces generaban dudas. Confirma los 3 años de servicio efectivo. Y detalla qué no cuenta para esos 3 años. Por ejemplo, el tiempo en provisionalidad, contratos temporales, si estuvo suspendido, ciertas comisiones de servicio o licencias no remuneradas. Ajá. ¿Y sobre las notas? También exige una calificación mínima del 60% en las 2 últimas evaluaciones anuales de desempeño. Y un detalle importante, no pueden ser las mismas evaluaciones que ya usó para lograr el último ascenso o la última reubicación. Tienen que ser posteriores. Vale. ¿Y qué pasa si un docente está, digamos, terminando la maestría que necesita justo cuando sale la convocatoria? ¿Se queda por fuera? El decreto piensa en eso. Da una solución práctica. Permite que participe quien esté cursando los estudios requeridos. Pero claro, con una condición. Tiene que obtener y demostrar que tiene el título antes de que le expidan el acto administrativo formal de ascenso o reubicación. Ah, bueno. Eso da un respiro y claridad. Sí, resuelve una situación que era bastante común. Y también veo reglas específicas para los profesionales que no son licenciados de base, pero enseñan. Exacto. Para ellos, para poder inscribirse formalmente en el escalafón docente después de pasar su periodo de prueba, tienen que demostrar que tienen un posgrado en educación o que completaron un programa de pedagogía. Y ojo, si lo están cursando todavía, tienen que informarlo y luego acreditar el título en un plazo fijo. ¿Y si no cumplen con eso? El decreto es claro con los plazos. Les da 45 días después del periodo de prueba para acreditarlo. Y también establece las consecuencias si no cumplen. Podrían negarles la inscripción en el escalafón e incluso terminarles el nombramiento. La idea es asegurar que todos tengan una base pedagógica sólida. Entendido. El decreto parece muy detallado también en cuanto al proceso mismo. Los pasos, los tiempos. Muchísimo. Describe 11 etapas del proceso de evaluación. Va desde que el Ministerio de Educación saca la convocatoria hasta que las secretarías de educación de cada lugar expiden los actos finales de ascenso. Fija el costo de la inscripción, usan algo llamado NIP, que es el número de identificación personal, y lo tasa en 5.7 VB. Esas son unidades de valor básico, una medida que usa el gobierno ahora para calcular ciertos valores. ¿Y los plazos? Siempre son un tema sensible. Pues establece plazos mínimos para inscribirse, que son 15 días hábiles, máximos para resolver reclamaciones, que son 45 días, y para que las secretarías expidan los actos de ascenso una vez que está la lista definitiva de candidatos, tienen 30 días calendario. Y un punto crucial para el bolsillo docente. Los efectos fiscales, o sea, desde cuándo les empiezan a pagar el nuevo salario, se cuentan desde que esa lista de candidatos queda en firme. Y hay un límite de tiempo para todo el proceso completo, para que no se eternice. Sí, y eso es súper relevante. Le pone un plazo máximo al Ministerio de Educación, 6 meses para culminar todo el proceso evaluativo, contados desde que se cierran las inscripciones y sin incluir el receso estudiantil de mitad de año.
Finalmente, el decreto resalta algo importante. Dice que estas nuevas reglas se trabajaron y concertaron con FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esa concertación sindical suele ser fundamental para que estos cambios funcionen y sean aceptados en el sector. Muy claro todo eso. Ahora, cambiemos de tema y sigamos el rastro del dinero público. El diario oficial de ayer trae varias resoluciones del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto de 2025. Vemos dos que asignan recursos para compensar a ciertos municipios. ¿De qué se trata esto? Correcto. Estas resoluciones, hacen realidad leyes que buscan la equidad territorial. El principio es bastante sencillo. Si un municipio tiene dentro de su territorio áreas que por ley no pagan impuesto predial, ¿como cuáles? Como los territorios colectivos de comunidades negras o los resguardos indígenas. Como esas tierras no pagan predial, el municipio deja de recibir esos ingresos. Entonces el gobierno central le compensa por esa plata que no recibe. Ah, ya entiendo. La resolución 2143, por ejemplo, destina casi 59.000 millones de pesos a municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Y veo que es muy específica. Sí, muchísimo. Lista detalladamente cada municipio que recibe la compensación y el monto exacto que le toca a cada uno. Menciona lugares en Antioquia como Vigía del Fuerte, en Cauca como Guapi, muchísimos en Chocó, Alto Baudó, Bajo Baudó, en Nariño como El Charco y varios más. Esta desagregación es clave para que la transferencia sea transparente y llegue de verdad a las finanzas de esos municipios. Y la resolución 2144 hace lo mismo para municipios con resguardos indígenas, ¿cierto? Asigna casi 20.000 millones con la misma lógica. Exactamente. Aunque no tengamos aquí la lista completa de municipios, el mecanismo es idéntico. Asegura que de estos municipios no se vean, castigados financieramente por tener jurisdicción sobre territorios con regímenes especiales de propiedad que están reconocidos por la Constitución y la ley. Entendido. También en el frente financiero, pero mirando más al sector energético, encontramos una autorización importante. La resolución 2145 le da permiso a Centrales Eléctricas de Nariño, Sedenar, para contratar un crédito, y es una suma grande, 23.500.000 millones de pesos, con Bancolombia. Así es. Como Sedenar es una empresa de servicios públicos mixta, o sea, tiene capital público y privado, necesita esta autorización del Ministerio de Hacienda para endeudarse por montos así de grandes. Es una operación de crédito público. Y sí, el monto es significativo. Apunta a inversiones que seguramente son muy necesarias en la infraestructura eléctrica de Nariño. ¿Y se sabe para qué van a usar ese dinero específicamente? Sí, la resolución lo detalla. Una parte, unos 2.500 millones, es para modernizar la central hidroeléctrica Río Mayo. La tajada más grande, 15.000 millones, va para remodelar redes de distribución. Y otros 6.000 millones para mejorar la confiabilidad general del sistema eléctrico. Menciona que esto es para cumplir regulaciones de la CREG, la Comisión de Regulación de Energías y Gas, y también objetivos estratégicos de la propia empresa. Ok. ¿Y cómo son las condiciones de ese préstamo? ¿Son favorables? Son condiciones, diría, bastante estándar para este tipo de financiación a largo plazo. El plazo es de 10 años, tiene 2 años de gracia al principio, donde no pagan capital, solo intereses. Los pagos luego son trimestrales. Y la tasa de interés es variable, está ligada al IBR, que es un indicador del mercado, más un margen fijo. Para asegurar el pago, Sedenar tiene que pignorar sus ingresos. Pignorar. ¿Qué significa eso? Significa dar como garantía preferente una parte de sus ingresos futuros por venta de energía. Tienen que cubrir con eso un 130% de lo que deben pagar anualmente por el crédito. Es una garantía común en estos casos. Hay un dato que me llamó la atención en la resolución. Parece que hubo un intento anterior de conseguir un crédito parecido, pero que no se dio. Sí, es interesante. La resolución menciona que una autorización previa que tenían con otro banco, por un monto similar, quedó sin efecto. Dice que fue porque, aparentemente, las condiciones del mercado financiero cambiaron y el plazo que tenían para que les desembolsaran el dinero se venció. Esto nos recuerda cómo, la volatilidad financiera puede afectar estos grandes proyectos. Pero a pesar de eso, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, revisó y confirmó que Sedenar sí tiene capacidad de endeudamiento para esta nueva operación con Bancolombia. Así que el proyecto sigue vivo. Entendido. Bueno, también hay movimientos de plata más pequeños, más del día a día administrativo, ¿no?
Así es. Vemos una resolución, la 2146, que mueve unos 21 millones de pesos dentro del presupuesto de la ITRC, que es la agencia que vigila a la DIAN. Trasladan fondos desde gastos de bienes y servicios hacia el pago de sentencias judiciales o conciliaciones. O sea, necesitaban plata para pagar algún fallo judicial. Exacto, eso sugiere. Luego hay otra, la 2147, que corrige un simple error de código en un acto anterior. Es un ajuste técnico, pero necesario para que la contabilidad cuadre. Y una tercera, la 2148, que transfiere 25,000 millones de pesos. Esta sí es más grande. Van del Ministerio de Hacienda directamente a la Presidencia de la República para su rubro general de adquisición de bienes y servicios. 25,000 millones a presidencia. ¿Qué nos dicen estos movimientos en general? Pues el primero, lo de la ITRC, indica una necesidad de cubrir obligaciones legales. La corrección es administrativa, pero importante para la trazabilidad del gasto público. Y la transferencia a presidencia, por ser un monto considerable, pues sugiere necesidades operativas o quizás alguna inversión específica en la sede del gobierno. Todos estos ajustes internos, aunque sean dentro de una misma entidad o entre entidades, requieren el visto bueno de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, allá en el Ministerio de Hacienda. No se hacen así nomás. Ok. Y para cerrar este capítulo financiero, hay una cifra que realmente llama la atención. El Consejo Superior de Política Fiscal, el CONFIS, aprobó una adición de más de 1 billón de pesos al presupuesto de la ADRES. Sí, es una suma enorme. 1,680,000 millones de pesos adicionales para la ADRES. Recordemos que la ADRES es la que administra toda la plata del sistema de salud. Y el CONFIS es la máxima autoridad en política fiscal del país. Que aprueben una adición de esta magnitud indica, sin duda, que hay mayores necesidades de financiación en el sector salud. ¿Mayores necesidades por qué? ¿Más gastos? ¿Deudas? Puede ser por varias razones. Mayores gastos previstos, necesidad de cubrir déficits que se venían acumulando o quizás para implementar nuevas políticas o programas de salud. Esto no se aprueba de un día para otro. Requiere todo un proceso previo. La junta directiva de la propia ADRES tiene que aprobarlo, el Ministerio de Salud tiene que dar un concepto técnico favorable y al final el CONFIS le da la bendición final. Es un indicador fuerte de la presión financiera sobre el sistema de salud. Entendido. Bueno, dejemos los números grandes por un momento y veamos normas que tocan más directamente programas sociales y derechos de la gente. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ajustó, con la Resolución 614, las reglas para acceder al subsidio familiar de vivienda 100% en especie. Ese es el programa de vivienda gratuita, ¿no? Exacto, ese mismo. Y esta actualización es relevante porque introduce una nueva prioridad, o mejor dicho, le da más peso a una situación específica. ¿Cuál? Ahora se consideran específicamente, para darles prioridad, los hogares que están ubicados en zonas de riesgo no mitigable o aquellos que están afectados por la ejecución de grandes obras de infraestructura o proyectos de interés nacional. Piensa, por ejemplo, en familias que tienen que ser reubicadas porque por ahí va a pasar una nueva autopista o porque viven en una zona de riesgo tecnológico asociada a un proyecto industrial grande. Ah, claro. ¿Y qué requisitos deben cumplir esos hogares para tener esa prioridad? Para ser priorizados bajo este nuevo criterio, no basta solo con estar en esa situación. Deben estar también registrados en la estrategia Unidos, que es de acompañamiento a familias vulnerables, o cumplir ciertos puntajes en el SISBEN, el sistema que identifica a los potenciales beneficiarios de programas sociales según los criterios que defina Prosperidad Social. O sea, se cruzan varias condiciones. ¿Y las prioridades que ya existían como para población desplazada se mantienen? Sí, se mantienen y de hecho la resolución también como que refina o detalla más los criterios para esas prioridades ya existentes. Sigue priorizando a la población desplazada, pero ahora mira con más detalle si tenían subsidios de vivienda previos que no pudieron usar, su estado en Fonvivienda, si pertenecen a la Red Unidos, cuál es su nivel de subsistencia según las mediciones que hace la Unidad para las Víctimas, la UARIV, e incluso si su ubicación actual es urbana o rural. También siguen siendo prioritarios los hogares damnificados por desastres naturales y la población general según su clasificación en el SISBEN.
El objetivo general parece ser una focalización más precisa, más fina y adaptada a nuevas realidades de vulnerabilidad que antes quizá no estaban tan explícitas. Entendido. Vemos también un impulso fuerte al emprendimiento, pero con un enfoque muy particular, ¿no? El Acuerdo 007 del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, modifica el reglamento del Fondo Emprender. Sí, y este cambio es muy significativo. Refleja una apuesta clara del gobierno actual que ya se veía en el Plan Nacional de Desarrollo y en leyes recientes como la reforma laboral, la Ley 2466 de 2025. La apuesta es por fomentar la economía popular y sobre todo el asociativismo. Asociativismo. ¿A quiénes busca beneficiar principalmente este nuevo enfoque? Se prioriza explícitamente la financiación para asociaciones. Asociaciones conformadas por aprendices o egresados del mismo SENA, asociaciones campesinas y otras iniciativas que sean asociativas y cooperativas de lo que llaman la economía popular. Pero lo realmente impactante, más allá de la prioridad, son los montos máximos de financiación. Son mucho más altos que para un emprendedor individual. Drásticamente más altos. A ver, te doy una idea. Un proyecto individual con el Fondo Emprender puede recibir como máximo unos 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLB. Pero si es una asociación, digamos, de 5 a 9 socios, puede aspirar hasta 299 SMLB, casi 4 veces más. ¡Wow! ¿Y si son más socios? Sube aún más. Si la asociación tiene 15 socios o más, el tope sube a 500 SMLB. Para asociaciones campesinas o de economía popular con 20 socios, hasta 600 SMLB. Y el máximo, que es sorprendente, es para asociaciones campesinas o de economía popular con 27 socios o más. Pueden recibir hasta 1.100 SMLB. 1.100 salarios mínimos. Eso es muchísimo dinero. ¿Qué busca el gobierno con un incentivo tan grande para asociarse? Es una apuesta muy fuerte. Sugiere una convicción de que los emprendimientos colectivos, especialmente en el sector rural y popular, tienen un potencial mucho mayor. Mayor para generar empleo, para desarrollar economías locales a una escala más grande y para tener un impacto comunitario más amplio, comparado con iniciativas puramente individuales. Es, digamos, un cambio de paradigma importante para el Fondo Emprender. El acuerdo también adapta los deberes y obligaciones de los emprendedores para que encajen con estas estructuras asociativas, claro. Muy interesante ese cambio de enfoque. Y hablando de cambios de enfoque, el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, adopta con la resolución 4956 un nuevo modelo de comunidades de aprendizaje y fortalecimiento técnico. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Es solo un cambio de nombre? Parece que es más que un cambio de nombre. Sugiere una transformación en la forma en que el ICBF, que es una entidad clave para la niñez y la familia en Colombia, busca mejorar sus servicios y las capacidades de su gente y de sus aliados. Abandona el concepto tradicional de asistencia técnica, que a menudo suena como algo vertical, ¿no? Un experto asiste a otro que sabe menos. Sí, ¿tiene esa connotación? Exacto. Y lo reemplaza por un modelo que describe como horizontal, dialógico, o sea, basado en el diálogo, que se basa en gestionar el conocimiento que ya existe, en innovar y en reconocer los saberes diversos. Los saberes que hay en los territorios, entre sus propios equipos y entre las organizaciones con las que trabajan. Suena bien, más participativo. ¿Y esto aplica para todos dentro y fuera del ICBF? Sí. La resolución dice que es de aplicación obligatoria para todas las dependencias del ICBF a nivel nacional y regional y también para las entidades que prestan servicios en su nombre, los operadores. Se crearán unas mesas técnicas nacionales y regionales para coordinar esto. Habrá un plan cada 2 años con indicadores para ver si funciona y se da un plazo de transición hasta fin de este año para implementarlo bien. Deroga la norma anterior que tenían sobre asistencia técnica. Es un cambio cultural y metodológico importante que busca ser más adaptado a las realidades locales. He entendido. Y cerramos este bloque con un tema muy actual, que afecta a muchísimos trabajadores: la desconexión laboral. Vemos que la Contaduría General de la Nación adoptó su propia política al respecto. Así es, mediante la resolución 226.
Esto es consecuencia directa de la Ley 2191 de 2022, que estableció el derecho a la desconexión laboral para todos los trabajadores en Colombia, tanto del sector privado como del público. Y ahora estamos viendo cómo las entidades públicas la están implementando formalmente en sus reglamentos internos, como debe ser. ¿Cuál es el objetivo principal de esta política en la contaduría? Supongo que el mismo de la ley. Exactamente. El objetivo es garantizar que los servidores públicos de la contaduría tengan derecho a no ser contactados para temas laborales fuera de su jornada de trabajo, ni durante sus vacaciones, ni permisos, ni descansos. Busca proteger el tiempo personal y familiar y fomentar un equilibrio más saludable entre la vida y el trabajo, algo muy necesario hoy en día. Claro. Y la política define bien qué es y qué no es desconexión. ¿Hay excepciones? Sí. Define el concepto, establece objetivos claros, le da un rol importante al área de talento humano para que la promueva y la vigile y, crucialmente, establece las excepciones que ya preveía la ley. O sea, no aplica para trabajadores que ocupen cargos de dirección, confianza y manejo, tampoco aplica en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que requieran una colaboración absolutamente indispensable del trabajador. Ok. ¿Y propone medidas concretas para que no se quede solo en el papel? Sí, propone varias estrategias. Por ejemplo, fomentar el uso de mensajes automáticos de fuera de oficina. Asegurar que haya una buena gestión de quién reemplazar a quién durante licencias o vacaciones, para no tener que molestar al que está descansando. También promover el uso responsable de las herramientas tecnológicas, como el celular o el correo, para que no se usen para contactar gente a deshoras sin justificación. Y hacer pedagogía, explicarle a todos la importancia del descanso. ¿Y si alguien siente que no se respeta su derecho, hay cómo quejarse? Sí, y esto es fundamental. Crea un procedimiento formal para que los funcionarios puedan presentar quejas si sienten que su derecho a la desconexión está siendo vulnerado. Pueden hacerlo a través del Comité de Convivencia Laboral e incluso, dice la política, de forma anónima si lo prefieren. Que existan estas estrategias y sobre todo un canal claro de quejas es lo que puede hacer que la política tenga un impacto real en el bienestar y la salud mental de los trabajadores. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno nacional. Aterricemos ahora un poco, veamos asuntos más regionales y locales que también se publicaron ayer. Vemos una concesión marítima otorgada por la DIMAR en La Guajira. Exacto. La DIMAR, que es la Dirección General Marítima, es la autoridad que administra los bienes de uso público costeros, o sea, las playas, los terrenos de bajamar, esas zonas que quedan descubiertas cuando baja la marea, todo eso es competencia de la DIMAR. En este caso, mediante la resolución 00201 de 2025, le otorgan una concesión por 20 años al municipio de Manauré. ¿Y para qué necesita Manauré esa concesión sobre una playa o terreno de bajamar? El propósito, según la resolución, es construir pavimento rígido y hacer mejoras urbanísticas en un área específica. Son unos 8.683 metros cuadrados que actualmente tienen esa condición de bien de uso público. Es un proyecto de desarrollo local para el municipio. Ah, ok. Pero parece que esa concesión viene con condiciones importantes, ¿no? No es un cheque en blanco. Para nada. Y esto es interesante porque muestra cómo funcionan estos procesos. La DIMAR le exige al municipio de Manaure presentar un plan detallado de mitigación y estabilización costera antes de empezar cualquier obra. ¿Por qué? Porque parece que el estudio oceanográfico que presentaron inicialmente no fue suficiente para evaluar bien los posibles impactos en la costa. Entiendo. ¿Alguna otra condición relevante? Sí, hay una coordinación pendiente con el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Tienen que definir unas coordenadas exactas para asegurarse de que las obras no vayan a afectar ningún posible patrimonio arqueológico que pueda haber en la zona, ya sea submarino o costero. Entonces es un buen ejemplo de cómo se deben balancear los intereses. Desarrollo local, medio ambiente, patrimonio. Precisamente. Muestra esa interacción necesaria entre el desarrollo que busca el municipio, la protección del medio ambiente costero que le toca vigilar a la DIMAR y la salvaguarda del patrimonio cultural que es competencia del ICANN. Además de eso, la resolución incluye una lista larga de obligaciones para Manaure durante los 20 años de la concesión.
Tiene que cumplir todas las normas ambientales y marítimas, informar a la DIMAR de cualquier novedad, no puede construir nada adicional sin pedir permiso, tiene que evitar la contaminación, garantizar que el público pueda seguir transitando por las áreas que no se intervengan, entregar el área en buen estado al final de la concesión y constituir una póliza de cumplimiento, entre otras cosas. Ok, bastante regulado. Pasando a Cundinamarca, vemos algo que parece más administrativo. La inscripción de los nuevos directivos de los bomberos voluntarios de Gachala. Correcto, es la resolución 441 de la Gobernación de Cundinamarca. Este es un acto administrativo. Puede parecer simple, pero es esencial para que una organización cívica, como un cuerpo de bomberos voluntarios, pueda operar legalmente. La gobernación inscribe formalmente a la nueva junta directiva, mencionan al presidente, vicepresidente, etc., y reconoce al comandante y al subcomandante para su periodo de 4 años. Se basan en certificaciones que les da la Delegación Departamental de Bomberos. Muestra, digamos, la supervisión formal que ejerce el departamento sobre estas entidades que prestan un servicio público tan crucial para la comunidad. Entendido. Y para terminar nuestro recorrido por el diario oficial de ayer, hay un aviso muy específico, un edicto de la cooperativa Canapro. ¿Qué es eso? Sí, un edicto es básicamente un aviso público que tiene efectos legales. En este caso, la cooperativa Canapro está informando públicamente sobre 2 cosas. Primero, el fallecimiento de uno de sus asociados, un señor llamado Juan José García Rodríguez. Y segundo, que una persona, Carmen Mercedes García Collazos, se presentó a reclamar los beneficios o auxilios que le correspondían a ese asociado fallecido. ¿Y cuál es el propósito de publicar ese aviso? Es un procedimiento estándar para proteger los derechos de posibles herederos o beneficiarios legítimos. Al hacer pública la reclamación, la cooperativa se asegura de que, antes de pagarle a la persona que se presentó, cualquier otra persona que crea tener un derecho igual o incluso mejor sobre esos beneficios, quizás otro familiar, por ejemplo, tenga la oportunidad de presentarse y hacerlo saber. Les dan un plazo, normalmente 30 días, dice el edicto, para que se presenten. Es una garantía de transparencia en el proceso de pago de esos auxilios post-mortem. Fascinante. Bueno, hemos recorrido un montón de temas hoy, desde decisiones presidenciales y ajustes en la diplomacia, hasta la formalización de bomberos voluntarios en un municipio y avisos de cooperativas, pasando por miles de millones de pesos en el presupuesto, nuevas reglas para los educadores, cambios en vivienda gratuita, un impulso enorme al emprendimiento asociativo. Todo eso en un solo día de publicaciones oficiales. Exactamente. Es como ver la maquinaria del Estado en pleno funcionamiento, documentada día a día. Cada uno de estos actos, por más técnico que parezca su lenguaje, decretos, resoluciones, acuerdos, edictos, tiene consecuencias muy reales. Definen derechos, asignan recursos públicos, marcan las reglas de juego para muchísimos sectores y, en esencia, son la forma en que se ejecutan las políticas públicas y las leyes del país. Y nos deja pensando, ¿no? Todo esto es crucial, nos afecta a todos, directa o indirectamente. Pero ¿es este laberinto de documentos oficiales publicados en un diario la forma más efectiva de comunicar decisiones tan importantes a toda la ciudadanía? ¿Cómo podríamos hacer esta información vital, más accesible, más digerible para todos, sin perder el rigor legal que obviamente se necesita? Es algo en qué pensar. Una pregunta clave, sin duda, para la transparencia y para la participación ciudadana en el futuro. Sin duda. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis detallado del Diario Oficial de Colombia. Hasta la próxima.